E es igual a mc al cuadrado. Esta fórmula puso el mundo al revés. Si dices esto a los niños en la escuela, creerán en el genio bueno y sin adornos. Igual que antes creían en Papá Noel. Pero este es el aspecto real del tío Einstein. El pequeño Albert nació en 1879 y estaba muy atrasado en su desarrollo. No empezó a hablar hasta los 3 años y a los 7 solo había aprendido a repetir frases cortas. A Albertico no le gustaba jugar con otros niños y a los niños tampoco les gustaba jugar con él. Sin razón aparente se ponía violento y les pegaba. Se sabe que lanzó una pesada bola de barril a la cabeza de su hermana, que era 2 años menor que él, hiriéndola gravemente. Se cree que sus dolores de cabeza de toda la vida y la parálisis que le sobrevino 7 años antes de su muerte fueron el resultado de esa lesión y de los golpes en la cabeza que le daba su querido hermano durante sus ocasionales juegos con su hermana. La madre de Albert era buena en música y quería inculcar el amor por la música a sus hijos. Contrató a un profesor de música que enseñó a Albert a tocar el violín durante 7 años. Al principio odiaba las lecciones y a veces incluso arrojaba objetos a la profesora en sus ataques de ira. Pero al final de sus estudios había aprendido a tocar bastante bien e incluso se enamoró de la música. La gente de su entorno pensaba que era un niño muy religioso. A los 12 años se sabía de memoria y cantaba en público algunos salmos judíos. Pero luego, de alguna manera, dejó de hacerlo. Quizás alguien pudo haberle explicado que algunas ideas del judaísmo podrían no gustar a los que le rodean, como los compañeros de la escuela cristiana de Múnich. Ya no lo sabremos, pero el propio Einstein dijo más tarde que se hizo ateo por su sabiduría infantil, diciendo que a los 12 años se dio cuenta de que la religión es un fraude. ¡Qué chico tan inteligente e independiente!, ¿no? En la escuela Albert le iba bien en matemáticas, pero con algunas otras asignaturas tenía serios problemas. Los padres de Einstein se trasladaron de Múnich a Italia en 1894 y dejaron a su hijo viviendo con unos parientes y terminando sus estudios. Pero un año después, a la edad de 15 años, Albert abandonó la escuela sin haber recibido nunca el certificado de estudios y acudió a sus padres diciéndoles que no deseaba servir al ejército. En la Alemania de entonces, los 17 años eran la edad límite para que un joven pudiera abandonar el país sin ser llamado al servicio militar. Así que renuncia a su ciudadanía alemana y tiene un plan. Se preparará para ser admitido en la Politécnica de Zúrich en Suiza por su cuenta, y cuando ingrese y se gradúe en esta universidad, se convertirá definitivamente en una luminaria de la ciencia. Una vez más vemos el máximo de ingenio e independencia. ¿O hubo alguien que le dijo al adolescente a tiempo qué dirección tomar? En octubre de 1895, afortunadamente, reprobó las pruebas de acceso a la Politécnica de Zúrich. Y no brillaría en la ciencia si no le dieran nuevamente un consejo muy oportuno y sabio: ir a una escuela especial de pago que al graduarse se graduaría automáticamente al inscribirse, sin ningún examen de ingreso. Albert se matricula en la escuela de pago y alquila una habitación a un tal Jost Winteler, que resulta ser el propio director de la escuela. Un buen seguro, no solo pagas la matrícula, sino también en persona al director por vivir en su casa. Ahora seguro que no le echan. La Politécnica está garantizada. Albert se matricula en la Facultad de Pedagogía de la Politécnica de Zúrich y la familia Einstein sigue en contacto con el notable director Jost Winter. 15 años después, la hermana de Einstein se casa con el hijo de Jost, Paul. Por cierto, el propio Einstein tuvo un romance con su hija Marie mientras vivía con el tío Jost, pero no había manera de que se casara. Tenía que reservarse para chicas más científicas. El joven Albert, como claro manipulador, cuando su aventura con la hija del director de la escuela terminó por iniciativa de Einstein, envió sus trapos sucios por correo a Marie y ella los lavó ingenuamente y se los devolvió, aparentemente con la esperanza de renovar la relación. La chica más científica que Albert conoció en la universidad fue una serbia, Mileva Maric, que había superado con éxito los exámenes de ingreso y había sido admitida en el grupo de estudiantes en el que Albert Einstein había sido admitido sin examen. Ella tenía 21 años, una solterona para los estándares de la época, mientras que él solo tenía 17. Mileva mostró una gran capacidad intelectual desde muy joven y su padre, Milos Maric, con su visión moderna, la animó a recibir una buena educación. Aunque en aquella época las chicas rara vez estudiaban no solo en la enseñanza superior, sino incluso en los institutos de gramática. A Mileva le resultaba fácil tanto las matemáticas como la física, así como las lenguas extranjeras. Fue una de las 4 únicas mujeres que se formaron en la Politécnica de Zúrich hasta 1896. Mileva no era ninguna modelo de belleza, cojeaba al caminar debido a una enfermedad ósea, pero a pesar de las burlas de sus compañeros, el joven y apuesto Albert insistía en sentarse a su lado durante las clases. La visión generalmente aceptada de su relación posterior es la siguiente: el genio Einstein y la ligeramente inteligente Maric, que es poco para él, al principio solo por su indulgencia ayudó. En algunos biógrafos de la corte se le describe generalmente como tonta, sucia en la vida cotidiana, loca, en general, que solo impedía al genio crear su plena capacidad.
También hay una opinión opuesta, favorecida por las feministas. Albert Einstein engañó a la ingenua científica Mileva, que se enamoró de él, escribió todos sus artículos y desarrolló todas sus teorías para él, y él se apropió de su trabajo. Y como resultado, la echó de su vida, se divorció de ella y se llevó todo el mérito de su genialidad, aunque en realidad no sabía nada de ciencia. Las feministas no se equivocan en absoluto sobre la personalidad de Einstein, pero ¿es Mileva un ángel? Al principio parece un ángel incuestionable. Escribió artículos científicos, crió a sus hijos y soportó un marido infiel y no se quejó, pero hay algunos hechos que ponen en duda las altas cualidades morales de la esposa de Einstein. El joven Einstein, confiado en su irresistibilidad masculina, creyó haber encontrado en ella una asistente brillante y libre para su carrera científica. La menos joven Mileva lo entendió perfectamente, pero a su vez quiso utilizarlo como vitrina de sus actividades científicas. Los tiempos distaban mucho de ser emancipadores y Mileva, con sus extraordinarias capacidades intelectuales, era muy consciente de que, como mujer, le resultaría extremadamente difícil dedicarse a la ciencia directamente. Las revistas científicas no publicarían artículos de mujeres científicas y no sería invitada a seminarios ni conferencias. Aunque es posible que Mileva se haya enamorado más tarde de Albert, sus numerosas escenas de celos lo demuestran. Pero al principio trata al joven con indulgencia, burlándose de él, dándole clases de física en un intento de que sus conocimientos alcancen el nivel que ella había planeado. En 1900, Einstein defiende su tesis, pero a diferencia de sus compañeros, no se le pide que permanezca como asistente en el departamento. Por otra parte, el profesor Weber le pidió a Mileva Marik que fuera su ayudante, pero ella se negó por solidaridad cuando Weber no aceptó tomar también a Einstein por considerarlo un graduado poco prometedor. Albert y Mileva querían casarse inmediatamente después de su graduación, pero los padres de él, especialmente su madre Pauline Einstein, se opusieron firmemente. En enero de 1902, Mileva dio a luz a una niña llamada Liz Earle. El nacimiento de un niño fuera del matrimonio era un escándalo en aquella época, por lo que Mileva la dejó con sus padres en Novi Sad y no la llevó a Suiza. Esto no es sorprendente para esos años. Lo que sí es sorprendente es que los jóvenes padres apenas visitaban a su hija y luego informaban a su círculo íntimo de que la niña había muerto de una enfermedad. Los demás ni siquiera sabían de la existencia de la primera hija de Einstein. Más de 30 años después, en casa del Dr. Janusz Pliesz, que cuidaba de la madre enferma de Albert, Pauline Einstein, que al mismo tiempo escribía una biografía de su hijo, apareció una mujer con una niña de la mano. La niña se parecía mucho al joven Albert y la mujer afirmó que era la hija ilegítima de Einstein, Liz Earle, que había sido colocada en un hogar de acogida. Janusz Pliesz escribió una carta a Einstein al respecto y se sorprendió mucho cuando este no mostró ningún interés paternal por el mensaje. Mileva y Albert nunca mencionaron a Liz Earle en sus cartas o conversaciones ante testigos. Era como si no existiera. Más tarde, después de su matrimonio, que fue bendecido por el moribundo padre de Einstein, nació el hijo mayor Hans Albert en 1904 y en 1910 el menor Edward. Ambos crecieron como en cualquier familia, pero Liz Earle fue borrada de la historia familiar solo por haber nacido fuera del matrimonio. Los padres de Mileva estaban encantados de que por fin se casara, y en 1904 su padre Milos Marik, que le visitaba para ver a su nieto, le dio a Albert una gran suma de dinero. Por cierto, fueron $25,000, que hoy son casi $1 millón. ¿Qué más se puede decir de la enamorada e indefensa Mileva? Una de las cláusulas del contrato matrimonial, ya poco frecuente en la época, era la obligación de Albert de entregar el premio Nobel a Mileva. Este contrato es, sin duda, la prueba de la autoría de su trabajo científico conjunto. Para ella era un seguro en caso de que Albert decidiera apartarla de la coautoría. Sin embargo, este seguro nunca funcionó. Aunque Einstein tuvo que dar el dinero del Nobel como resultado, un contrato es un contrato. Pero los medios de comunicación y los biógrafos de la corte borraron cuidadosamente el nombre de Mileva Marik de la historia de la ciencia. En otras palabras, ya en 1903, Mileva estaba segura de que sus futuras obras serían valoradas al menos para el premio Nobel. Así que la gran pregunta aquí es si los titiriteros entre bastidores que corrigieron el vector de pensamiento científico durante los siguientes 100 años trabajaron más estrechamente con su marido o su esposa. Pero en 1902, 6 meses antes de su boda, Einstein consiguió por fin su ansiado trabajo en la oficina de patentes de Berna. Aunque en el puesto de examinador de grado 4, el peor pagado, antes del cual solo daba clases particulares ocasionalmente. Y así estuvo casi 4 años antes de ser ascendido a examinador de segunda clase. Pero esto no es un indicador de éxito, porque no llegó a la oficina por un puesto o un salario. En aquella época, las oficinas de patentes no solo recibían solicitudes de registro de invenciones, sino también trabajos científicos avanzados. Suiza era entonces uno de los principales centros científicos de Europa. Einstein, que trabajaba en la oficina, podía examinar las teorías científicas más modernas y transmitírselas a Mileva, quien, pasando la información por su enérgica mente, empezó a producir artículos científicos sobre física cuesta arriba a partir de 1905.
Estos artículos se diferenciaban de los otros autores de una manera muy inusual. No se mencionaban ideas, resultados e investigaciones tomadas de los trabajos de otros científicos y no se comparaban las conclusiones con intentos anteriores de resolver tal o cual problema científico. Los artículos no contenían prácticamente ninguna referencia a la literatura, lo que daba la impresión de la originalidad de las ideas y resultados presentados en ellos. Así que Mileva plagió al menos tanto como su marido Albert, si no más. Los artículos salieron de su pluma. Las ideas de Marek Einstein son una recopilación de trabajos de otros científicos. Y si, por ejemplo, Lorentz derivó sus fórmulas basándose en referencias a otros autores y en los resultados de los experimentos con el interferómetro de Michelson-Morley, que posteriormente fueron revisados y refutados por el físico estadounidense Miller, entonces Marek Einstein simplemente las postuló. El nombre de Lorentz se menciona al menos como transformaciones de Lorentz, mientras que el nombre del matemático Henry Poincaré, cuyas ideas fueron la base del trabajo sobre la teoría de la relatividad, no se menciona en absoluto. Langevin, Gilbert, Hasen-Orl, Heaviside, Thomson son otros que la dulce pareja Marek Einstein olvidó mencionar. E incluso la famosa fórmula Einstein E es igual a mc² fue introducida como hipótesis en 1871 por el físico austríaco Schramm. Y en 1873 fue demostrada por Nikolai Umov, mientras que Heaviside puso un punto en 1889 dándole una forma moderna. En aquella época la ciencia era un asunto aristocrático. Ser llamado plagiario era arruinar tu carrera científica para siempre, y comportarse como lo hicieron los Einstein sin recibir una mancha negra de la comunidad científica solo era posible con mecenas muy serios. Justo después de la publicación de los papeles científicos, el nombre de Einstein fue promocionado por periódicos y revistas que ya estaban casi totalmente controlados en ese momento. Esto ayudó a popularizar al joven científico entre el público. En 1908, Einstein fue nominado por primera vez al famoso Premio Nobel, que no le fue concedido hasta 1922. Todos estos años que tardó en romper la resistencia de los científicos y aún así tuvo que ir a escondidas. El Premio Nobel se concedió no por la teoría de la relatividad, que no podían impulsar. Demasiados científicos aún conocían esta escandalosa historia, sino por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Blago Stolietov, que describió las 3 leyes del efecto fotoeléctrico, hacía tiempo que había muerto para entonces. Einstein, por cierto, no acudió a la ceremonia de entrega de premios, aparentemente decidiendo que así evitaría la tensión y las preguntas innecesarias. Mientras esperaba el premio Nobel, la carrera de Einstein no se detuvo y creció de forma constante. En 1908 ya era profesor en la Universidad de Berna. En 1909 fue nombrado profesor matrimonial, sin cátedra ni junta de miembros, en la Universidad de Zúrich y ese mismo año renunció a la oficina de patentes. En 1911 se convirtió en profesor de la Politécnica de Praga. En 1913 fue nombrado miembro de la Academia Prusiana de Ciencias de Berlín y en 1917 fue el fundador y director del Instituto Kaiser Wilhelm de Investigación Científica. Cuanto más ascendía Einstein en su carrera, menos necesitaba a su mujer, que ya le recordaba por su mera apariencia a quien había ganado honores y galones. La relación de la pareja iba cada vez peor. En 1909, Mileva escribe a su amiga: "La fama no deja mucho tiempo para una esposa. Puede ocurrir que uno obtenga una perla y el otro solo obtenga una cáscara vacía". Se divorciaron en 1919, pero incluso 5 años antes del divorcio, Albert Einstein elaboraría una humillante lista de exigencias a su esposa Mileva que ella tendría que cumplir si no quería el divorcio. Aquí está, véanlo ustedes mismos. 1. Te encargarás de que mi ropa interior y mi cama estén limpias y se mantenga en orden. Que mis comidas se sirvan 3 veces al día en mi oficina. Que mi habitación y mi oficina se mantengan limpias y ordenadas y que nadie más que yo toque mi escritorio. Rechazarás cualquier contacto conmigo que no sea el necesario en público. En particular, no me pedirás que me quede contigo en casa y que te acompañe en los viajes. 3. Tendrás que prometer solemnemente que no esperarás ningún sentimiento por mi parte ni me reprocharás mi falta de ellos. Me responderás en cuanto te hable. Dejarás mi dormitorio y mi estudio a mi primera petición. No me denigrarás ante mis hijos ni de palabra ni de obra. Los documentos del proceso de divorcio de Einstein y Marek se conservan ahora en Israel y son confidenciales, pero los testigos del divorcio recuerdan que en el juicio salieron a relucir hechos muy desagradables, como repetidos abusos físicos por parte de Einstein. Poco después, el genio se casó con su prima Elsa, a cuyas hijas consideraba ahora suyas, e ignoró a sus propios hijos durante el resto de su vida. Ciertamente, el dinero del Nobel tuvo que ser entregado a Mileva. Por supuesto, el contrato matrimonial de Marek no fue un mal negocio económicamente, pero no obtuvo ni fama ni reconocimiento por su trabajo. El académico soviético Ioffe recordó que había visto personalmente los artículos originales de 1905 con 2 nombres, Mileva y Albert, pero los originales no habían sobrevivido y Mileva no pudo demostrar nada y tampoco lo intentó mucho.
Su hijo menor, ya en la edad adulta, intentó activamente defender la verdad sobre el verdadero creador de la teoría de la relatividad, por lo que acabó en un manicomio. Y la propia Mileva, en los últimos años de su vida, aparentemente habiendo decidido que no tenía nada más que perder, comenzó a recordar su autoría y también fue declarada loca. Se estaba muriendo, decían, era un delirio loco y decía todo tipo de tonterías. El hijo mayor, Hans Albert, fue más sabio y no insistió en el tema, por lo que consiguió hacer algún tipo de carrera científica. Por cierto, a pesar del buen comportamiento de Hans Albert, tras la muerte de Albert Einstein, no heredó ni un solo centavo de la considerable fortuna de su padre. Casi todo lo recibieron parientes adoptivos y amantes de diferentes épocas de la vida del genio de todos los tiempos y pueblos. Después de la separación entre Einstein y Marik, este por alguna razón dejó de producir artículos científicos sin coautoría. El método Einstein-Brillouin-Keller, la estadística Bose-Einstein, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, etc. El genio, sin vincularse a científicos de verdad, no podía hacer nada por sí mismo, aunque lo intentó. Habiendo escuchado los ditirambos de la prensa y creyendo en su propia genialidad, impulsó su teoría del campo unificado durante más de 30 años, hasta su muerte, pero nunca produjo nada como resultado. En promedio creemos que el trabajo de Einstein es el responsable de todos los avances científicos y tecnológicos modernos. Televisores, computadoras, reactores nucleares, pareciera que el iPhone no lo inventó Jobs, sino Einstein. Pero desde los motores eléctricos, los sistemas de corriente alterna polifásica, las bobinas de encendido y otras obras de ingeniería eléctrica de Nikola Tesla, hasta el televisor de Dworkin y más aún el reactor nuclear de Fermi, en ninguna parte hay rastro de la influencia de la teoría de la relatividad. Sí, claramente Einstein es una figura bastante controvertida en la ciencia, pero ¿qué pasa con sus descubrimientos? ¿Son tan asombrosos o también hay un engaño en el fondo? Vamos a llegar al fondo de esto. Empezaremos con la teoría de la relatividad. El fundamento de la teoría especial y general de la relatividad consiste en solo dos postulados. El universo es homogéneo y la velocidad de la luz es constante. Postulado de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, también conocida como la velocidad máxima de la materia en el universo, es constante, una constante de 300.000 km por segundo. Sin esta condición, las transformaciones de Lorentz se convierten en un sinsentido, ya que a velocidades superiores a 300.000 km por segundo, según estas ecuaciones, incluso la masa del fotón se vuelve infinita. Por cierto, incluso en vida de Einstein se dijo que la velocidad de la luz no es constante. Al registrar experimentalmente el llamado viento del éter de las ondas luminosas, el físico estadounidense Dayton Miller, allá por los años 30, demostró la invalidez de los experimentos de Michelson-Morley que supuestamente confirmaban la constancia de la velocidad de la luz. Miller escribió cartas a Einstein. En una de sus cartas informó de los resultados de sus 24 años de trabajo que confirmaban la existencia del viento etérico. Sin embargo, esta información fue simplemente ignorada. Tras la muerte de Miller, la obra del mayor físico de la época no se imprimió en ningún otro sitio. En el año 2000, el Dr. Lu Jin Wang llevó a cabo el siguiente experimento en el Instituto de Investigación de Princeton. Los pulsos de luz se hicieron pasar por un recipiente especialmente tratado con gas serio. La velocidad de los pulsos de luz era 300 veces mayor que la permitida por la transformación de Lorentz, es decir, alcanzaba los 90 millones de kilómetros por segundo. Ese mismo año en Italia, otro grupo de físicos obtuvo en sus experimentos con microondas una velocidad de propagación un 25% mayor, casi 400.000 kilómetros por segundo, que la velocidad admisible según Albert Einstein. De la transformación de Lorentz se deduce que si la velocidad de la luz o de otro objeto material supera la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, aunque sea 1 milímetro por segundo, la masa se vuelve infinita. En otras palabras, en los experimentos anteriores, la masa de los fotones y las microondas debe ser mayor que la masa de cualquier agujero negro. A pesar de eso, el mundo sigue estudiando en las escuelas y universidades las teorías de Albert Einstein como reflejo de la realidad objetiva. Ahora veamos el segundo postulado, la inhomogeneidad del universo. Los astrónomos y astrofísicos saben que durante un eclipse total de Sol es posible observar objetos que están oscurecidos por nuestro Sol. Desde el punto de vista del espacio homogéneo, esto simplemente no es posible, dado que las ondas electromagnéticas en el espacio homogéneo deben propagarse en línea recta. La explicación de este fenómeno es esta. Un objeto espacial masivo, que es el Sol, afecta la propagación rectilínea de las ondas luminosas doblando su trayectoria, de modo que podemos observar lo que hay detrás de él. Pero si partimos de la base de que el espacio es homogéneo, de que sus propiedades y cualidades no cambian, tal observación se hace imposible. He aquí otros dos estudios que no dejan de lado el fundamento de la homogeneidad del espacio. Los astrofísicos George Nordland y John Ralston publicaron datos únicos en 1997 en la revista científica Reviews of World Physics. Tras analizar las ondas de radio de 160 galaxias lejanas, llegaron a la conclusión de que las emisiones giran a medida que se desplazan por el espacio, en un sutil patrón en forma de sacacorchos.
Tal y como se observa desde la Tierra, el eje de rotación va en una dirección, hacia la constelación de Sextans, y en la otra hacia la constelación de Aquila. De hecho, se trata de una confirmación experimental de que el universo tiene una parte superior y otra inferior. Así es, solo queda por ver cómo puede existir una teoría si se destruyen sus fundamentos. El siguiente punto al que queremos dar atención es la velocidad de la luz. ¿Es realmente algo comprobado? Vayamos al fondo de esta complicada cuestión científica. La principal prueba experimental de la teoría de la relatividad de Einstein son los mundialmente conocidos experimentos de Michelson-Morley que miden el viento etérico. Los científicos estudiaron el comportamiento de la luz en sus experimentos. En aquella época se utilizaba el éter como medio de propagación de la luz. También se sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol a una velocidad de 30 km por segundo. De ahí la suposición de que si se mide la velocidad de la luz mientras la Tierra se mueve y en contra de ella, se puede encontrar alguna diferencia. La hipótesis de partida era que el éter es absolutamente estacionario con respecto al Sol. Es decir, la velocidad de la luz en una dirección sería más 30 y menos 30 km por segundo en otra dirección. El resultado fue una diferencia de velocidad inferior a la calculada teóricamente. Pero esta diferencia no tenía nada que ver con el cero. Es decir, los científicos obtuvieron una diferencia de velocidad de 7,5 km por segundo y este resultado fue posteriormente ignorado. Los intentos históricos de medir la velocidad del éter con respecto a la Tierra se han realizado casi desde las guerras napoleónicas y corresponden a Arago, Fizeau, Ångström y Fresnel. Fizeau en 1859 y Ångström en 1865 afirmaron obtener resultados positivos en la búsqueda del viento etérico. A finales del siglo XIX y principios del XX, el testigo pasó a un trío de científicos: Michelson, Morley y Miller. Esta es una fotografía tomada en la conferencia de 1927 en el observatorio del Monte Wilson. Michelson, Morley y Miller trabajaban en la misma universidad estadounidense y Miller era un profesor con 50 años de antigüedad, amigo íntimo del profesor Morley y socio de Michelson en sus trabajos. Utilizó el montaje original de Michelson modificándolo, sustituyendo el material de la placa y alargando el recorrido de la luz. El experimento de Miller dio como resultado una velocidad del viento etérico de 10 km por segundo, con un error probable de más o menos 0.5 km por segundo. Además, los resultados de las mediciones a largo plazo mostraron variaciones diurnas y anuales. Las indicaciones cósmicas de Miller fueron confirmadas posteriormente por el propio Michelson, y en una conversación con Einstein, Michelson calificó la teoría de la relatividad de monstruo engendrado por sus anteriores experimentos fallidos. Veamos estos hechos con más detalle. El trabajo de medición de Miller fue gigantesco. Solo en 1925 el número total de revoluciones del interferómetro fue de 4.400, y el número de recuentos individuales superó los 100.000. Miller trabajó ininterrumpidamente desde 1887 hasta 1927, lo que significa que dedicó unos 40 años, casi toda su vida creativa activa, a medir la velocidad del viento del éter, prestando especial atención a la pureza del experimento. Los críticos de estos resultados no se molestaron en el trabajo. Roy Kennedy, por ejemplo, empleó solo 1.5 años en todo el trabajo, incluyendo el diseño, la fabricación del dispositivo, la depuración, la medición, el procesamiento de los resultados y su publicación, 1.5 años. Dicho esto, la mayoría de los experimentos críticos con el éter se siguen realizando en búnkers, sótanos, blindajes criogénicos o ferromagnéticos, es decir, en condiciones de máximo blindaje del éter. Tras la publicación del trabajo de Miller, se celebró una conferencia en el observatorio de Monte Wilson sobre las mediciones de la velocidad del viento del éter. A esta conferencia asistieron Lorentz, Michelson y muchos otros físicos destacados de la época. La conferencia reconoció los resultados de Miller como notables y se publicaron las actas de la conferencia. Pero poca gente sabe que, después de esta conferencia, Michelson volvió a los experimentos para detectar el viento etérico. Este trabajo lo realizó con Pease y Pearson. Según los resultados de estos experimentos realizados en 1929, la velocidad del viento del éter es de unos 6 km por segundo. En la publicación, los autores del trabajo señalaron que la velocidad del viento del éter es aproximadamente de 1 entre 50 de la velocidad del movimiento de la Tierra en la galaxia, equivalente a 300 km por segundo. Esta es una observación importante. Sugiere que Michelson intentó originalmente medir la velocidad orbital de la Tierra, pasando completamente por alto el hecho de que la Tierra junto con el Sol se mueven alrededor del centro de la galaxia a una velocidad mucho mayor. Tampoco consideró el hecho de que la propia galaxia se mueve en el espacio en relación con otras galaxias. Si se tienen en cuenta todos esos movimientos, los cambios relativos de la componente orbital son insignificantes. Sin embargo, todos los resultados positivos solo se obtuvieron a una altura considerable, concretamente en el observatorio del Monte Wilson, a 1860 metros sobre el nivel del mar.
Pero si el llamado éter mundial tiene parcialmente las propiedades de un gas real, razón por la cual Dmitri Ivanovich Mendeleev lo colocó a la izquierda del hidrógeno en su sistema periódico, entonces estos resultados parecen bastante naturales. Como establece la teoría de la capa límite, en la superficie de una bola que se mueve en un líquido o gas viscoso, la velocidad relativa de desplazamiento es cero. Pero a medida que uno se aleja de la superficie de la bola, esta velocidad aumenta, lo que se ha comprobado en los experimentos que miden la velocidad del viento del éter. En nuestra época destaca el profesor colombiano Munera, que en 2009 ha reproducido el interferómetro estacionario de Michelson y ha obtenido todas las mismas curvas cósmicas y vértices de Miller. El llamado aspecto o dirección cósmica resultó ser casi exactamente perpendicular al plano del sistema solar. Según Miller, esto alineó nuestro sistema solar en sí mismo como un disco dinámico hacia el flujo. Esto está escrito en su artículo de 1933 en Science. El sistema solar puede verse como un disco dinámico que atraviesa un medio resistente, orientándose perpendicularmente a la dirección del movimiento. Pero, ¿por qué todo este alboroto alrededor de las ondas?, se preguntarán. Y es que uno de los postulados encubiertos de la teoría especial de la relatividad es la ausencia incondicional del éter como medio dinámico que llena todo el espacio del mundo. En aquellos años, la existencia del éter era una posición natural sobre las que los raros científicos tenían algunas dudas. El debate se centraba principalmente en qué era el éter, pero no en si existía o no. Era evidente para todos que las ondas de todo tipo no podían propagarse en el vacío, pero hubo gente que decidió cambiar eso. La figura de Einstein llamó la atención de los titiriteros, en parte porque su madre Pauline Einstein trabajaba como cuidadora de los hijos del banquero Oppenheimer. El objetivo principal de los fundadores y propagandistas de la teoría de la relatividad era sencillo: erradicar la noción del éter, a partir de la cual se podría obtener electricidad con principios totalmente diferentes, lo cual en aquella época ya había sido demostrado en la práctica por Nikola Tesla. Si observamos la realidad actual, podemos afirmar que este objetivo se ha alcanzado. En el camino, los oponentes y rivales de Einstein fueron destruidos física o profesionalmente. La primera víctima fue Paul Drude, editor de los Annalen der Physik, que recibió un disparo en la cabeza. Luego, Minkowski y Ritz murieron en el mismo hospital el mismo año en extrañas circunstancias. Luego, Poincaré, que había acusado a Einstein de plagio en un congreso de física, muere repentinamente en el hospital. Luego, Schwarzschild, Friedman y otros físicos menos conocidos mueren en circunstancias igualmente extrañas. Hubo otras formas más suaves, por ejemplo, el silenciamiento total en la comunidad científica de los resultados de Miller y otra cosa. Una de las consecuencias de las transformaciones de Lorentz se resumen en que las dimensiones longitudinales en la dirección del movimiento de un cuerpo en movimiento rápido se reducen. Ya en 1909, el famoso físico austríaco Paul Ehrenfest puso en duda esta conclusión. Esta es su objeción: si se hace girar el disco aumentando gradualmente la velocidad, su tamaño, según Einstein, disminuirá. Además, el disco se deformará. Cuando la velocidad de rotación alcance la velocidad de la luz, el disco simplemente desaparecerá. Einstein expuso un par de sus contraargumentos en las páginas de una revista especializada y luego ayudó a su oponente a conseguir el puesto de profesor de física en los Países Bajos que llevaba tiempo buscando. Ehrenfest se trasladó allí en 1912. A su vez, la llamada paradoja de Ehrenfest desaparece de las páginas de los libros sobre la teoría privada de la relatividad. No fue hasta 60 años después, en 1973, cuando se puso en práctica el experimento especulativo. El físico Thomas Phipps fotografió un disco que giraba a gran velocidad. Estas imágenes debían servir como prueba de las fórmulas de Einstein. Sin embargo, fue un error de cálculo. El tamaño del disco, al contrario de la teoría, no cambió. La contracción longitudinal de la teoría de la relatividad resultó ser una ficción. También les gusta mucho dar este supuesto argumento de peso a favor de la constancia de la velocidad de la luz. El uso de este fenómeno de una u otra forma en el cálculo de las señales de los satélites. Pero una señal que casi no varía su velocidad siempre viaja en dos direcciones. En otras palabras, si en una dirección su velocidad es menor por pocos números y en la otra dirección es mayor en la misma proporción, la suma de las mediciones no cambiará. Sobre todo porque se conocen estudios sobre la radiolocalización de Venus que también refutan la teoría de la relatividad. El estadounidense Wallace analizó en 1969 en un artículo titulado A Radar Check on the Relative Speed of Light in Space 8 observaciones por radar de Venus publicadas en 1961. Este análisis demostró que la velocidad del radio Lux, en contra de lo que decía Einstein, se sumaba algebraicamente a la velocidad de rotación de la Tierra. Posteriormente, Wallace tuvo problemas para publicar material sobre el tema. Los mismos resultados fueron obtenidos por los científicos sovietos que realizaron un estudio por radar de Venus en el mismo año, 1961. El equipo de investigación dirigido por el académico Kotelnikov tuvo que disimular sus resultados en 3 publicaciones diferentes. Al fin y al cabo, en un entorno en el que todo lo que contradecía las teorías de Einstein era clasificado como pseudocientífico, no había otra manera. De este modo, la lengua sacada del mayor genio de todos los tiempos adquiere un significado muy diferente. Eso es todo por hoy. Esperamos que la edición de hoy les haya dado una perspectiva muy diferente de Einstein. ¿Ha cambiado su opinión sobre este famoso genio?
¿Son sus descubrimientos tan revolucionarios o ya es hora de que cambiemos nuestro enfoque de la física? No olvides compartir tu opinión en los comentarios. Nos vemos en otra edición de Sedición.